Hermana Stor, esta mañana vamos a meditar en el pasaje que se encuentra en Hebreos 3:11. Dice lo siguiente: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es interesante, hermanas, cómo en este versículo eh, encontramos la palabra por tanto. Son dos palabras que indican las razones por las cuales Dios afirma y decreta: no entrarán en mi reposo. Esas razones están ya mencionadas en los versículos anteriores. Es decir, este por tanto es una consecuencia, un resultado de que nos va a mostrar el juicio de Dios. No entrarán en mi reposo. Repasando los versículos anteriores, el autor de Hebreos menciona esas razones que provocaron la ira de Dios en el tiempo que el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Y vemos que el pueblo había sido testigo de grandes milagros, grandes hazañas, una exposición del poder de Dios en todas sus formas. Incluso desde Egipto, antes de que saliera, el pueblo fue testigo de todo el poder de Dios a través de las plagas que leemos en el Éxodo. Después de su salida, vemos, el pueblo vio cómo Dios los sacó con gran poder, les hizo cruzar el mar, como en tierra seca, dice la Biblia. El pueblo vio cómo el Señor mandó maná para alimentarlos, les dio agua en el desierto. La presencia de Dios estuvo en todo momento con ellos, en el día y en la noche, como dice la Biblia, con la nube en el día y en la noche con esa columna de fuego. Sin embargo, ¿qué pasó con el pueblo? Tal parece que olvidó todo eso cuando empezaron a murmurar contra Dios, contra Moisés. Eso nos muestra que el pueblo, de cierta forma, no fue un pueblo agradecido. No le dieron la gloria, no le dieron las gracias. Tal vez fue un momento que sí alabaron a Dios, sí glorificaron, pero se olvidaron después. Es más, asumieron una actitud desafiante, una actitud arrogante que a Dios no le agradó. Todo eso les llevó a la desobediencia, al endurecimiento de sus corazones. Y sabemos que ese endurecimiento es por el pecado. El pueblo se quejaba mucho y no tenía contentamiento. Eso es muy triste, perdieron la sensibilidad. El pueblo se acostumbró nada más a recibir y a recibir, pero ellos no daban de su parte, no daban esa gratitud, no le daban la gloria a Dios. Entonces, todas estas acciones negativas hicieron de que la ira de Dios se desatara y se manifestara a través de este juramento que hizo Dios. Dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La ira de Dios, el juicio de Dios contra aquella generación fue para que no entraran en el reposo de Dios. Ese reposo de Dios es una analogía, está hablando de no entrarán en la tierra prometida. Es que entrar en la tierra prometida era el fin de toda esa peregrinación. Ese reposo que está hablando Dios acá se refiere a ese tiempo de bienestar, ese tiempo de descanso, llegar a la meta. Dios dijo: no entrarán en mi reposo. Así se manifestó la ira de Dios. Ahora nosotras, hermanas, estamos viviendo en otro tiempo. Estamos en otra era, estamos en la era cristiana y podemos tal vez, mirando esos hechos del pasado, juzgar y decir: ¿cómo es posible que este pueblo fue tan duro de corazón? Pero ¿saben qué? Es mejor que pensemos y
entendamos de que también nosotros podemos caer en lo mismo. Leamos lo que dice, por ejemplo, acá en estos versículos que son una advertencia para nosotros en Romanos 2:3 hasta el 8. Estos versículos nos ayudan a entender de que nosotros también debemos estar alertas. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Eso es para nosotras ahora, hermanas. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, hermanas, acá, estos versículos son también para nosotros. Estas cartas fueron escritas para la iglesia. Igual, en el Antiguo Testamento, todo lo que sabemos, todo lo que hizo el pueblo de Israel, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos pueblo de Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque acá está diciendo que si tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, entonces ¿crees que escaparás de la ira del juicio de Dios? Eso es ahora para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos andando, porque estos textos nos ayudan a entender de que es posible no llegar a la meta, es posible eh, caer, así como los hombres en ese tiempo vagaron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Ahora nosotros también podemos correr ese peligro, podemos caer en lo mismo si es que llegamos a tener un corazón duro. Y en la palabra de Dios nos dice que la dureza del corazón es producto del pecado, porque un corazón sensible va a arrepentirse. Dándose cuenta del pecado, vamos a acercarnos nuevamente a Dios. Y eso es bueno, arrepentirnos. Ahora, nuestro peregrinaje en ese desierto espiritual es con Cristo. Antes el pueblo de Israel anduvo con Moisés. Ahora estamos con Cristo. Y nuestra garantía de llegar a ese reposo, a ese lugar espiritual que Dios nos tiene preparado, nuestra garantía es Cristo. Estar con Cristo nos garantiza llegar a ese lugar. Entonces, hermanas, debemos tener mucho cuidado porque el pecado es abominación a Dios. Todo tipo de pecado es lo que hace que nuestro corazón sea duro. Cada vez tal vez podemos decir, no, esto es algo pequeño y así se va acumulando. Y acá está diciendo bien claramente en el pasaje que acumulamos ira. Dice, podemos atesorar, dice, para ti mismo, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un día, ya está decretado, donde se va a manifestar el justo juicio de Dios. Debemos preguntarnos, hermanas, si ahora viniera Cristo, ¿cómo estamos? ¿Estamos preparadas? No menospreciemos, como dice acá en estos textos, la benignidad, la paciencia, la longanimidad de nuestro Dios, porque lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento.
Y a veces cuando pensamos en estos versículos, pensamos en las personas que aún no conocen a Dios nada más. No, también debemos pensar en nosotras mismas. No debemos acumular pecados. Debemos inmediatamente arrepentirnos. Para Dios, entonces, hermanos, que Dios se cumple. Si Dios nos dijo, hay un día del juicio, estamos, hermanas, ahorita en ese desierto espiritual. Asegurémonos de llegar a ese reposo que Dios nos va a dar aquel día. Que el Señor nos bendiga, hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias.